Hola de nuevo amigos y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy bajo la asignatura Geografía e Historia de América. El día de hoy estaremos tratando el tema de las democracias liberales. Los sustentantes de este video son Elian Espinal, Graviel Peguero, Ismael Brea y Wagner Solano. Sin más, comencemos. Las crisis de las democracias liberales. Fueron diversas las situaciones que desencadenaron estas crisis, pero las tres principales fueron las siguientes: los problemas de la posguerra, las repercusiones de la crisis de 1929 y el ascenso de los fascismos. En cuanto a la primera causa, los problemas de la posguerra eran varios, aunque lo más fuerte eran los acuerdos que beneficiaban a algunos países y perjudicaban a otros. Los tratados firmados tras la Conferencia de París no sirvieron para crear un marco de estabilidad internacional nuevo en contexto de graves dificultades económicas. La situación política mundial se caracterizó por la existencia de múltiples conflictos pendientes, la dificultad en la aplicación de los tratados y la segura aparición de importantes tensiones internacionales. La Sociedad de las Naciones, surgida en la Conferencia de París, no sirvió de mucho, ya que rápidamente se vino abajo. Se convirtió en una sociedad de vencedores, ya que excluye a Alemania y a la Rusia soviética, aunque también Estados Unidos renunció al proyecto. Gran Bretaña y Francia se mantuvieron en una asociación que se hacía ver inoperante, y la ausencia de potencias claves en el concierto mundial y la carencia de medios militares y económicos para hacer aplicar sus resoluciones no explican la escasa incidencia de la labor de la sociedad de naciones en relaciones internacionales. En cuanto a la segunda causa, se trata nada más y nada menos que de la Gran Depresión de los años 30 en el terreno económico. Más concretamente, en el 1929 se produjo el gran acontecimiento que hoy conocemos como la caída de la bolsa de Wall Street. Y es que más de 13 millones de títulos que cotizaban en baja no encontraron compradores, ocasionando la ruina de miles y miles de inversores que ya habían invertido en los mismos, pero a unos créditos que les eran incapaces pagar, lo que provocó que muchos países tuvieran un decrecimiento en la economía de manera abrupta, y por supuesto la imagen del capitalismo liberal se quebrantó, lo que provocó que países como Alemania e Italia, que eran poseyentes de totalitarismos de la mano de Mussolini, por ejemplo, se pudieran hacer fuertes de manera directa. A partir de 1925, el mismo Mussolini optó por el proteccionismo y la concentración industrial en grandes corporaciones que eran dependientes del Estado, obteniendo así un absoluto poder y control de aspectos de la nación como la agricultura, las finanzas, la industria y las inversiones. De igual forma, en Alemania, el partido nazi sacó provecho de esto, basándose en el intervencionismo del Estado mediante la dictadura, que se reflejó significativamente en el plano económico mediante una política de mercado de carácter autárquico dirigida por Moe. Finalmente, la última causa se ve ligada a las consecuencias anteriormente mencionadas, y es que se trata de los orígenes de los fascismos en Europa. Los fascismos directamente surgieron tras la Gran Guerra, en un escenario de total crisis económica, pero que también se traspasó a los aspectos político y social, constituyendo una ideología que en mayor o en menor medida, desde el punto que se vea, se extendió por casi toda Europa, a través de las organizaciones inspiradas en el modelo italiano de Mussolini y algo más tarde en el nazismo alemán. El nacimiento de las democracias liberales en América Latina y la crisis de 1930 hasta 1980. Se entiende por democracia liberal a una forma de constitución de una forma representativa regida por una institución de democracia,
en las cuales se protegen los derechos y libertades de una minoría y también de un individuo en particular. Las democracias liberales se pueden caracterizar por la limitación de los poderes de Estado y del funcionamiento formal del gobierno, la independencia del poder judicial, la libertad de expresión, el derecho al voto y a ser votado. También las democracias liberales en América Latina significaron una opción de conflictos políticos en Latinoamérica en el siglo XX. El proceso histórico de la democracia liberal en América Latina estuvo marcado por varias e intensas luchas. Las podemos ver en las oleadas de democratización y desdemocratización, las cuales barrieron la región después de la Segunda Guerra Mundial en la década de 1960 y 1970. Y después de las décadas de 1980 y 1990. Después de esto, empezó una fase positiva de la vida política en estas regiones. En América Latina, a partir del siglo XX, cuando se habló de democracia liberal, significó una fachada para los déspotas militares para implantar sus privilegios ante los del pueblo y los de los ciudadanos también. El proceso de nacimiento de las democracias liberales en América Latina estuvo marcado por dos picos históricos que podemos ver a partir de los años 20 hasta finales de los años 50 y de la década de los años 50 hasta finales de los 80. Tras la Segunda Guerra Mundial, hubo en América Latina un avance de la democracia que culminó en 1960, cuando solo se mantenían 5 dictaduras tradicionales: en la República Dominicana, en Haití, El Salvador, en Nicaragua y en Paraguay, y una revolucionaria en Cuba. A partir de entonces, la tendencia se convirtió y en la mayoría de los países se establecieron dictaduras. A su vez, desaparecieron también entre 1979 y 1990. El conflicto que se inició en Colombia en 1943 puede considerarse también la última guerra civil entre conservadores y liberales tras la Revolución Cubana. Los principales conflictos internos que han enfrentado al ejército con guerrillas de orientación machista, con excepción de la violenta ofensiva desencadenada por los narcotraficantes y colombianos en 1982. La política de los países de América Latina fue raramente estudiada en la política para el campo académico dentro de la ciencia política alrededor del mundo. Durante el periodo fundacional de este campo, en la primera parte del siglo XX. El estatus del estudio de la política latinoamericana y el alcance empírico de la política comparada cambiaron considerablemente como resultado de la nueva literatura sobre la modernización y la dependencia de las décadas de 1950 y 1960. La literatura de la modernización incorporó a América Latina, así como a Asia y África, a los debates generales de la política comparada. Las diferencias entre la teoría de la condensación y sus alternativas eran muy notables. Según Seymour Liset, en 1959, el cual fue un autor que era conocedor de América Latina, asumiendo críticamente que la modernización económica se despliega de la misma manera y con las mismas consecuencias políticas en todo el mundo. Por el contrario, Gino Germani, en 1962, ofreció una conceptualización que llamó la atención sobre el modelo específico de la política, que estaba asociado con el proceso de desarrollo económico de las sociedades latinoamericanas. En otras palabras, durante los años 1950 y 1960 se dio un interesante debate en el cual los autores latinoamericanos
pusieron en tela de juicio la ortodoxia de la teoría de la modernización y sus propias conceptualizaciones y teorías. En cuanto a las crisis de las democracias liberales que ocurrieron entre 1930 y hasta 1980, decimos que no es este ni el momento ni el lugar para detenernos en un examen detallado de las condiciones a las cuales se enfrentaron las sociedades a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. A nuestros efectos, basta con indicar que se enfrentaron a un amplio conjunto de transformaciones que quizás de forma sintetizada se podría decir que aludiendo a las consecuencias de los procesos de racionalización, burocratización y oligarquización de diferentes ámbitos de la vida. En fin, el tránsito de la sociedad burguesa y el capitalismo liberal a la sociedad de masas y el capitalismo industrial, y en lo que aquí nos ocupa, no cabe duda de que la lucha por la aplicación de los derechos políticos y por el sufragio universal era una emergencia de los partidos y sindicatos en aquel entonces, por lo que podemos decir que la democracia liberal ha tenido un lado oscuro y que sus caminos trascendieron entre la violencia y la globalización. En este sentido, las desigualdades sociales, el incremento de la pobreza, situaciones de la miseria y exclusión social fueron muchas de las causas principales de las crisis liberales entre 1930 y 1980. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos que haya sido de su agrado este video. Muchas gracias, hasta la próxima.